Mateo, capítulo 13. Parábola del sembrador. Aquel día, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, así que él entró en una barca y se sentó, y toda la multitud estaba en la orilla. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, uno a 100, otro a 60, y otro a 30. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas en parábolas? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él respondió: Porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: De oído oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Pero dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Jesús explica la parábola del sembrador. Escuchen, pues, ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60, y a 30 por uno. Parábola del trigo y la cizaña. Jesús les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Pero él dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega, diré a los segadores: Recojan primero la cizaña, y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Parábola del grano de mostaza y de la levadura. Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces Jesús, despedida la multitud, entró en la casa, y se acercaron a sus discípulos, diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que hacen tropezar y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo, capítulo 14. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús,
y dijo a sus siervos: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes milagrosos. Porque Herodes había arrestado a Juan, lo había atado y puesto en prisión, por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y aunque quería matarlo, temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de ellos, y agradó a Herodes, por lo cual él le prometió con juramento darle lo que pidiera. Ella, instruida por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran, y decapitó a Juan en la cárcel. Y su cabeza fue traída en un plato, y dada a la joven, y ella la llevó a su madre. Luego vinieron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Jesús alimenta a 5.000 personas. Cuando Jesús oyó esto, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Y al salir Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Al atardecer, se le acercaron sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya es pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Tráiganlos acá. Entonces mandó a la multitud que se recostara sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partiendo los panes, los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús camina sobre el agua. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca e ir delante de él a la otra ribera, mientras él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: Es un fantasma. Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tengan ánimo. Soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios.